archivos. Archivos. Espérame tantito. Ok. Listo. Ahora sí, chicos. Bueno, vamos a continuar. La clase pasada nos quedamos estuvimos viendo lo que eran los diacs y los triacs. Estuvimos viendo lo que era su curva característica, cómo se activaban, etcétera. Entonces hoy vamos a terminar con lo que son los autoacopladores y los relés. Ok. Y les voy a explicar qué es lo que van a hacer en su práctica número 2. Acuérdense que el reporte de la práctica que terminaron el viernes es para entregar este jueves, entonces no se les vaya a pasar ahí la fecha. Bueno, vamos a continuar. Ahí está. ¿Ahí se ve bien? ¿Sí? Ok. Bueno. Aquí tenemos lo que son los autoacopladores, que van a ser circuitos que nos van a ayudar a tener aislamiento eléctrico. ¿Aislamiento entre qué partes? Una fuente de entrada y nuestra carga que está a la salida. Este aislamiento nosotros lo vamos a hacer solamente con unas de luz. Es lo que nosotros vamos a lograr aquí con el autoacoplador. Uno de los más comunes es el que les pongo aquí en la figurita de aquí de la izquierda, lo que es el MOC, el 3041, es el más conocido. Entonces, ¿qué es lo que tiene adentro este tipo de dispositivos? Pues es lo que está aquí en la figurita de la derecha. Va a tener aquí, por lo regular siempre es de 6 terminales, y aquí entre la terminal 1 y 2 tiene un LED infrarrojo. Eso es lo que tiene ahí, un LED infrarrojo. Y acá de este lado, en estas patitas de aquí, la 6, la 5 y la 4, tenemos un receptor de luz. Es el receptor de luz, en este caso, por ejemplo, dice aquí que es un fototransistor. ¿Por qué foto? Porque este transistor se va a accionar cuando le llega aquí el haz infrarrojo. Aquí, el que está aquí en la flechita. Entonces, lo más importante es que nosotros vamos a estar aislando toda nuestra parte de control de un sistema, desde lo más simple que es como el circuito que vamos a ver en la práctica 2, de la parte de potencia de un mismo sistema. Entonces, esta es su gran utilidad. ¿Dudas? ¿Preguntas, por favor? ¿No? ¿Ninguna? ¿No? ¿Ninguna duda? No, profesor. No por el momento. ¿Quieren copiarlo? Sí, por favor. Sí, por favor.
Listo, profesora, gracias. ¿Listo? Entonces, vamos a ver de qué tipo de dispositivos nosotros tenemos. Tenemos ahí que pueden ser de cuatro tipos. Tenemos aquí el que es el fototransistor y los que son arreglos fotodarlington, donde bueno, aquí tenemos dos transistores. Lo que tenemos por aquí. Estos son más comúnmente utilizados en lo que son los circuitos de corriente directa. Y por otro lado tenemos lo que son los foto SCR, en donde nosotros vamos a tener aquí un SCR, que es su compuerta, aunque tenga aquí la conexión, siempre es activado por lo que es luz. O sea, siempre tenemos ahí el caso del LED infrarrojo. Y acá de este lado tenemos lo que son los fototriac. Ese de fototriac es el que ustedes van a ocupar para lo que es la práctica. Y bueno, esos los utilizamos más en lo que son los circuitos de corriente alterna. También por ahí el foto SCR se puede usar para corriente directa, pero bueno, nada más de manera muy, muy general. ¿Quieren anotar algo hasta ahí? Sí. Sí, ahorita explico lo demás. Listo, gracias. ¿Listo? Ok. Ahora, entre lo que es el LED infrarrojo y el receptor de luz, pues tienen que tener una respuesta espectral muy parecida. ¿Y cuál es el medio que puede haber entre estos dos, entre estas dos partes? Pues tenemos un medio transparente. En ocasiones puede ser vidrio, en otras algún tipo de plástico, o simplemente tenemos aire. Entonces eso es lo que nosotros podemos encontrar dentro de estos dispositivos. Y bueno, ya dependiendo del tipo de autoacoplador que se tenga, nosotros podemos tener aislamientos hasta, por ejemplo, de hasta 10 kilovolts, dependiendo del tipo de autoacoplador, ¿no? Ya si es alguna aplicación industrial o ya para algo más específico, bueno, ya tenemos que buscar algunas características. Entonces ahí eso es importante. Me espero por si quieren anotar algo tantito. Profesora. ¿Qué pasó? ¿Ese aislamiento se refiere a la tensión máxima que alcanza? Sí, porque mira, tú aquí en esta parte del dispositivo, tú no tienes una conexión física. Entonces, de este lado del circuito, aquí donde acabo de dibujar el cuadro, tú puedes estar manejando circuitos que, por ejemplo, manejen esos 10 kilovolts y lo vas a tener totalmente aislado de tu parte de control que está de este lado. Oh, ok. Sí, creo que entiendo. No, acuérdense, no hay ninguna conexión física dentro del dispositivo, no hay ninguna. Ok, gracias. Tengo todos los rayones.
¿Puedo continuar? Sí. Bien. Bueno. Aquí tenemos una aplicación del optocoplador y del triac. Entonces aquí, por ejemplo, ay, espérenme, es que puse la goma. Aquí está. Entonces, de este lado, del lado izquierdo del circuito, tenemos la conexión, tenemos la conexión nada más con el LED infrarrojo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Tenemos, por ejemplo, aquí una fuente de corriente directa, tenemos aquí un switch y tenemos aquí una resistencia. Y del otro lado, bueno, acá tenemos, es un fototriac, que está ahí, por eso aquí le pusieron como optotriac, aquí, este de aquí. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos algunos arreglos resistivos y este optotriac, o fototriac que está aquí adentro, nos va a activar un triac que tenemos aquí de manera externa. Si se fijan, aquí está conectada, aquí en esta parte de aquí, estoy pasando en azul. Aquí tenemos para la activación de la compuerta. Y por aquí, por el triac, es donde va a pasar la corriente de la carga. Por eso dice aquí IL. Y bueno, todo el resto de la conexión aquí lo tenemos hacia nuestra carga. Aquí se está agregando aquí esta red, que es una red de Snowber. ¿Saben para qué es esa? Esa resistencia y ese capacitor. No. ¿No? Bueno, Anótenle por ahí, se los dicto. Las redes Snowber. Las redes Snowber. Se utilizan para suprimir. Se utilizan para suprimir transitorios indeseables y eliminar problemas en los circuitos de conmutación Profesora, ¿puede repetir lo último que dijo, perdón? ¿sí? Y eliminar problemas en los circuitos de conmutación Gracias. Vamos a dejarla ahí, eliminar problemas en circuitos de conmutación. Entonces es su principal su principal utilidad. Ahí depende, se puede hacer también con elementos inductivos, pero bueno, ahí lo más común es que sea con arreglos RC. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí, por ejemplo, nosotros podemos considerar que esta fuente, la fuente de corriente directa, puede ser, por ejemplo, una fuente de 5 volts, por ejemplo. Va a tener su resistencia R para delimitar el voltaje con el que se va a encender ese fototriac.
Ahorita vamos a ver en la hoja de especificaciones dónde viene eso. Y bueno, viene especificado en el datasheet y tenemos que tener cuidado porque también si le ponemos un voltaje mayor aquí al LED, pues ya vamos a perder el dispositivo, ya no lo vamos a poder controlar. ¿Quieren anotar algo de aquí? ¿No? No, gracias. Todos ahí lo van a tener. Vamos a ver qué viene en el datasheet. Déjenlo un poquito más grande para que se vea bien. Por ejemplo, es el datasheet del MOOC del 3041. Es de aquí. O bueno, o estas matrículas. Entonces, vamos a ver qué es lo que viene por aquí. Aquí está. Entonces, miren, aquí nos está especificando, por ejemplo, que nos simplifica la lógica de control, por ejemplo, para potencias de hasta los 115 que tenemos ahí en la red en la red eléctrica. Y por aquí tenemos no le hacemos caso. Aquí viene lo que es el encapsulado. Y lo que me interesa que veamos está acá en la otra. Miren. Aquí continúa el datasheet. Aquí viene especificado la corriente y el voltaje necesarios para encender el LED infrarrojo. Aquí, por ejemplo, miren, aquí en de aquí, donde estoy señalando, dice forward voltage. Viene aquí especificado como VF. Por lo general, es el voltaje que requerimos para encenderlo. Nada más requerimos de 1.3 volts. Y también aquí nos especifican lo que es su corriente. Aquí en este segundo rectángulo en color rojo. Para el MOOC 3041, un poquito más grande, tenemos aquí una corriente de 15 miliamperes. Eso es lo que nosotros necesitamos para poder encenderlo. Entonces, esos dos valores, muchachos, son importantes a la hora que hagan el cálculo del circuito y en su práctica. Entonces, ahí esos dos son los importantes. Ahora, debido a que voy a regresar al circuito anterior que habíamos visto, como aquí podemos tener una parte de control a bajo voltaje, pues nosotros podemos recurrir a dispositivos como por ejemplo lo que son los PIC, microcontroladores, lo que son los FPGA, los ABR, etcétera, para hacer el control de una carga de potencia. Entonces, por ejemplo, ahí el Arduino que funciona a 5 volts, los FPGAs que funcionan a 3.3 volts, los unos lógicos, pues es voltaje suficiente para que nosotros encendamos nuestro LED infrarrojo. ¿Sí, muchachos? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ahorita vamos a ver el ejemplo de la práctica de cómo lo van a calcular. ¿Quieren anotar algo? No. ¿No? No sé, digo. Bueno. Ahora, eso es lo que tenemos ahí con respecto a ese tipo de dispositivos. También nosotros por ahí tenemos lo que son los relés.
Ahí los relés, por ejemplo, los que ustedes más están acostumbrados a utilizar, pues son estos, los de las cajitas azules, que son, bueno, son dispositivos electromagnéticos por el cual va a circular una corriente y va a estar conmutando para hacer lo que es encendido y el apagar. Aquí en este caso también nos proporciona un aislamiento eléctrico. Y bueno, aquí les pongo de este lado lo que es la conexión interna, en donde aquí tenemos lo que es la bobina. Y acá de este lado tenemos tres terminales. Lo que es la terminal común, la normalmente cerrado y normalmente abierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros introducimos una corriente a la bobina, los contactos abiertos se van a cerrar y los cerrados se abren para que podamos tener el control de nuestra carga. Entonces, esos son una opción. Estos por lo general cuando los activamos o los probamos, se oye luego, se oye un clic. Entonces son los más comunes que tenemos por ahí. Y también tenemos por ahí, aquí por último, lo que son los relés de estado sólido. Esos relés, ahí el que les pongo aquí en la figurita, es uno de los que se manejan, por ejemplo, de manera comercial. Estos también, tenemos también un LED que nos va a decir, cuando la entrada está, energizada. Entonces también hay la energía luminosa que se emite por el LED que está ahí, adentro, pues se recibe por un sensor luminoso, ya sea un transistor que abre o cierra una compuerta. Y aquí solamente tenemos a nivel semiconductor. Vamos a ver aquí las características de miren, por ejemplo. De entrada, aquí nosotros tenemos, lo podemos controlar desde 3 a 32 volts de corriente directa. Y vean acá de este lado aquí arriba, podemos aquí controlar carga que tenga desde 24 hasta 380 volts AC. Y aquí, en esta parte de aquí, de aquí es el indicador. Aquí es un indicador luminoso, es un LED, lo que tenemos por aquí. Entonces estos son son de respuesta mucho más rápida al ser dispositivos de estado sólido, para no tener por ahí ningún problema. ¿Y muchachos? Sí. ¿Sí? ¿Quieren anotar algo? Yo ya anoté, gracias. ¿Sí? Bueno. Y viene, bueno, esto ahorita lo vemos, ahorita que vemos la práctica. Aquí ven qué es lo que van a qué es lo que van a hacer. Ahí va la práctica. Ahí está. ¿Ahí se ve bien? Sí. ¿Sí? Bueno, ahí está. Ahí está la práctica 2. Se llama TRIAC y optoacoplador. Entonces, bueno, el objetivo de la práctica es que entiendan y analicen el funcionamiento y configuración de lo que es un circuito y va a tener un TRIAC y un optoacoplador y vamos a tener una carga ahí en el circuito. ¿Qué van a ocupar de material? Van a ocupar un TRIAC. Aquí les pongo que debe ser adecuado para la carga destinada, es decir, el voltaje que soporte y la corriente, etcétera. Otra vez van a ocupar su foco de 120. No se olviden de traerse su socket y su cable. Van a ocupar por ahí resistencias. Ahorita vamos a ver cómo calcularlas. Van a ocupar un optoacoplador que tenga fototriac.
Aquí, por ejemplo, el MOOC 3041, por ejemplo. Y ¿qué otra cosa? Tráiganse un cubito de cartón o algo que puedan poner sobre su foco para que no dañen su vista. Porque vamos a estarle haciendo ahí cosillas al foco. Entonces ahí nomás para que lo cubra. No creía necesario decir esto, pero creo que sí es necesario. Todos los puntos los debo de revisar yo, muchachos. No nada más es ir al laboratorio, ya me salió y agarro y me voy. Por ahí hubo hubo alguien, que me dijo que ya había hecho todo y así de, ¿por qué no me lo enseñaste? Entonces, para que no haya, malentendidos, muchachos. Y, ojo, recuerden que el laboratorio en el que estamos entrando tiene el tiempo, de estancia muy corto. Tráiganse ya armado su circuito, muchachos. No lleguen a armar el circuito. Este viernes sí voy a revisar que lleguen con todo armado. Porque si no, están ahí sufriendo, demasiado. Ok. Bueno, ese es el circuito que ustedes van a, que van a armar. Van a poner aquí una alimentación de 5 volts. Vamos a tener aquí una resistencia 1, una resistencia 2, el triac. Aquí tenemos el octocoplador. Vamos a tener aquí nuestro foco. La conexión a 120. Y aquí lo que van a hacer va a ser medir en el foco o en la carga el voltaje y la corriente. Es lo primero que quiero que miren. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahí? Profesora, ahí no falta, bueno, es que siguiendo el diagrama que nos mostró al principio, ahí no faltaría una resistencia del otro lado del octoacoplador. No, nada más requieren de esta. Ahorita vamos a ver en el cálculo por qué. Ok, perdón, gracias. Sí, nada más esa. Entonces vamos a ver cómo van a calcular todo esto. ¿Será que es el documento anterior? Aquí está, miren. Ahí, perdón. Ahí está. Miren, aquí está. Por eso le puse información para la práctica. Ustedes tienen aquí este circuito. Para el cálculo de R1, ¿qué es lo que tienen que hacer? Van a sacar de aquí lo que es la ecuación de la malla de este lado. ¿Qué van a tomar en cuenta? Su alimentación E, en este caso de 5 volts, tiene el valor de R1, la corriente que necesita el LED infrarrojo para encenderse y el voltaje PF que necesita también para encenderse. Y todo esto igual a 0. Entonces ya nada más de aquí ustedes despejan el valor de R1 para colocarlo ahí en el circuito. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Sí. ¿Sí? Ahora, vamos con R2. Acá sí tenemos que hacer algunas consideraciones, perdón. Aquí, muchachos, quedamos que nosotros, recuerden que nosotros tenemos por aquí lo que son los ángulos de retardo de disparo, por ejemplo, que ya los habíamos visto ahí en las formas de onda. Y quedamos que vamos a tener por ahí lo que son algunos valores mínimos. Aquí vamos a considerar, muchachos, que los triacs tienen un ángulo mínimo de disparo de 15 grados. Entonces vamos a considerar lo siguiente. Ahí en la toma corriente nosotros tenemos un voltaje de 120 volts RMS. Ojo, medición RMS. Nosotros tenemos ahí que es una fuente senoidal de 120 volts RMS.
Pero de esta onda senoidal, muchachos, ¿de cuánto es el valor, el voltaje pico o voltaje máximo aquí en este punto? ¿Cuánto vale? $169.7. Ujú. Si lo hacemos exacto el cálculo, aquí tenemos 169.7 volts. Entonces ese 169 es un voltaje máximo. Entonces aquí nosotros vamos a considerar que Bs, la fuente, es un valor máximo por el seno de un ángulo. Y entonces nosotros vamos a calcular 169 por el seno de 15 grados. Y para calcular R2, nosotros nos vamos a auxiliar de este valor de Bs y este valor que es, muchachos, este aquí que estoy señalando, que habíamos quedado que era La corriente La del corriente de disparo del compuerta. carro. la corriente que necesita el triac para dispararse. 15, 20, 30 miliamperes, no sé. Dependiendo del triac que ustedes traigan, es la corriente que necesitamos. Entonces, con esto van a calcular ustedes el valor de la resistencia 2. ¿Sí? Sí, Ok. ¿Sí? Quieren anotar esto porque si no, luego se les olvida. Sí, por y en favor. eso estoy. Profesora, ¿Qué pasó? para esa parte de la práctica no vamos a usar interruptor en la parte de control. ¿Va a estar todo el tiempo conectado? Bueno, cerrado el circuito. Si quieren, le podemos poner. Ahorita aquí, vamos a ponérselo aquí. Vamos a ponerle un switch. Si no tienen switch, pues bueno, le ponemos ahí un cablecito y pues lo desconectamos y desconectamos.
¿Listo? Sí, profesora, ya Sí. está. ¿Listo? Ay, para que no se les olvide, todos más van a tenerlo ahí, pero bueno, no hay como tener ahí sus notitas. Bueno, ese es el punto 1 de la práctica y bueno, les pido que me den la descripción ahí en el reporte del funcionamiento del circuito. Okay. Punto número 2. La alimentación de 5 volts que teníamos antes la van a reemplazar por el generador de funciones. Le van a poner una señal cuadrada y van a cambiar la frecuencia a los valores indicados aquí en la tablita. Estos de aquí. ¿Y qué es lo que van a ir haciendo? Recuerden que ustedes tienen aquí una señal cuadrada y esa señal cuadrada tiene algo que se le conoce como el ciclo de trabajo. ¿Qué es el ciclo de trabajo, chicos? O el duty cycle. Es la cantidad de tiempo que permanece la señal activa y después se desactiva, ¿no? Es el tiempo en alto que tiene nuestra función. Ese es el ciclo de trabajo. Entonces, a esa señal le van a variar la frecuencia con estos valores de 0.5, 60, 130 y 260 Hz. Y van a variar el ciclo de trabajo en un 25, 50, 75 y 100%. Y con eso va a ir variando la intensidad luminosa de su foco. Y van a ir midiendo el voltaje en cada uno de estas condiciones. Cuando ustedes me entreguen este punto, ustedes van a elegir alguna de las frecuencias y me van a enseñar el funcionamiento del circuito con una de ellas. Entonces, es importante que cumplan este punto. Igual van a describir cuál es el funcionamiento de su circuito. ¿Sí? ¿Entendido? Ok. Ok. Nada más son esos dos puntos. Ahí sus mediciones, sus fotos, etcétera, todo lo que les ofrezca. Entonces, para que vayan consiguiendo el material para el viernes. ¿Dudas, preguntas de la práctica? No, profesora. ¿No? Ok. Bueno, ahorita en un ratito se las coloco. Y sería todo por el día de hoy. Déjame quitar esto para verlos otra vez. Ahí está. El día, el jueves tenemos clase, ¿verdad? Sí, jueves. El jueves ya vamos a empezar con la segunda unidad, que es la unidad de convertidores. Vamos a empezar con lo que es el convertidor de corriente alterna a corriente directa, que eso ustedes ya lo han visto en otras materias, nada más, bueno, vamos a ver por ahí algunas cosillas extras, para poder avanzar lo más que se pueda para que después hagamos la práctica número 3. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Vale. Sí, profesora. Entonces, mientras cuídense mucho, nos vemos el día jueves. Sí, profesora, nos vemos. ¿Sí? Cuídense Gracias, mucho, nos vemos. igualmente. Gracias. Hasta luego. Bye.